¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestro programa. ¿A dónde iré? A nuestro espacio de mitad de semana. Qué mejor que poder estar en compañía de todos vosotros que fielmente estáis ahí miércoles tras miércoles y darle la bienvenida a nuestro amigo y hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, contento de estar aquí, eh, con ganas de desarrollar este tema que seguimos trabajando y que la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas para que hagamos todo conforme a su voluntad y no la nuestra, ¿no? Así es. Vamos a continuar con la enseñanza, con el programa que dejamos la semana pasada a mitad, ¿vale? Y estábamos resolviendo la pregunta que nos hacía este amigo por mediación de nuestro canal de Instagram y nos preguntaba que por qué somos tan esquivos a la Virgen María, ¿ok? Y nos quedaron en el tintero, perdón, varias preguntas que resolver. Y la primera de ellas es si ascendió María al cielo con un cuerpo resucitado. Entonces, voy a comentar en qué se basa la Iglesia Católica para argumentar esto y ya le doy paso a Alex. El Papa Pío XII, en el año 1950, afirmó que la enseñanza de la Asunción de María es una enseñanza infalible de la Iglesia Católica. ¿Okay? Es decir, es algo que la Iglesia Católica no pone en duda ni permite modificación alguna. Vamos a ver qué es lo que dijo el Papa Pío XII. Literalmente Leo dice, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Por lo tanto, si alguien pretende, y entre paréntesis dice, Dios no lo permita, voluntariamente negar o cuestionar lo que ha sido definido por nosotros, sepa que ha caído fuera de la fe divina y católica. Alex, ¿qué opinas? Sí, pues volvemos a uno de los temas que más hemos desarrollado, creo que en lo que llevamos nuestros temas, nuestras temáticas, nuestras charlas, este espacio donde compartimos acerca de las verdades de Dios y la Biblia. Eh, eh, que nosotros en el protestantismo siempre basamos nuestra creencia partiendo desde lo que nosotros identificamos y podemos constatar desde la Biblia. Y lo hemos dicho de esa manera, creo que es muy conocido por todos, ¿cierto? Porque nos ayuda a estandarizar, a tener una línea para que no todos tengamos un pensamiento diferente y tengamos adicional creencias diferentes. Y eso es un tema súper clave. Y no porque nosotros lo hayamos establecido así, sino porque Dios mismo lo estableció así. En su palabra, Él nos registró todo aquello que nosotros debemos hacer para poder contar con una adoración correcta hacia Él. Entonces, lo que estamos hablando en este momento, desde mi entendimiento, y creo que es muy fácil verlo para todos, que no hay una justificación bíblica que podamos tomar para creer que esto es cierto. Entonces estaríamos basando un dogma, una enseñanza, ¿cierto?, que es muy importante, adicional, no es trascendental lo que estamos diciendo, ¿cierto? Es muy importante porque como dogma mariano, ¿cierto?, depende o la base para muchas otras cosas que se dan en la Iglesia Católica en torno a María. Entonces, pues para mí es muy delicado y es importante, sería muy bueno que tuviese una base bíblica, ¿cierto? Porque no podríamos nosotros tomar parte de algo simplemente como una idea de una persona, ¿no? Yo tengo aquí en una parte de mi estudio que la Asunción de María, que es diferente también a la Ascensión, ¿cierto? Son dos temas diferentes. Digamos que dice que María fue asunta porque después de su muerte
fue llevada al cielo, ¿cierto? No resucitó, eso es, así lo entiendo yo entre lo que leí. Pero digamos que hay 6 como puntos que se pueden tomar como la asunción de María. Dice que es una verdad que se da dice textualmente, dice, la asunción de María es una verdad que tiene la iglesia desde sus orígenes. Ahí hay ya un tema que podríamos analizar, ¿cierto? Porque tomando la base que siempre hemos escuchado, los orígenes de la iglesia nace, ¿cierto?, en Jerusalén, en Pentecostés, ¿cierto? Igual para la iglesia católica, porque pues dicen que ahí es la iglesia católica, no la cristiana protestante, pero bueno, ahí también hay otro tema para discutir, pero bueno, digámoslo, dejémoslo ahí. Ahí dice que eso era verdad para la iglesia desde sus inicios. Entonces, si tenemos que la iglesia, damos como su inicio ahí en Pentecostés, ¿cierto? En Hechos 1.4, ahí si vemos el libro de Hechos 1.4, vemos que ahí estaba María y estaban los apóstoles, ¿cierto? Orando juntos, ellos unánimes, juntos a Dios. Los discípulos no le estaban orando a María, ellos estaban orando juntos a Dios, haciendo lo que Jesús los mandó, que se quedaran ahí orando hasta que viniera esa promesa que era el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, decir que esa solución está desde la iglesia del inicio, no, tú lo acabas de decir, eso fue en 1950, ¿no? 1950 por el Papa Pío XII. Exacto, entonces ahí pues no sé con qué base se dice eso. Dice que fue bajo la guía del Espíritu Santo, la iglesia declara estas verdades como dogmas. Digamos que siempre nosotros hemos visto que la guía del Espíritu Santo está sobre la misma línea que es la Biblia. De todas maneras, pues que ahí salta la diferencia de acuerdo a lo que yo dije. La Biblia, si el Espíritu Santo lo definió y estamos diciendo que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto? Él fue el que nos ayudó a seleccionar, sobre todo, lo dijimos ahora último cuando estuvimos viendo los cánones del Nuevo Testamento. Entonces seguramente debería estar consignado en el Nuevo Testamento, porque pues, lo hizo la misma persona, que es el Espíritu Santo. Entonces no está, digamos, muy claro ese otro punto. Bueno, la definición por el Papa Pío en 1950, dice que él consultó a todo el pueblo de Dios, o sea, es algo que las personas mismas decidieron qué querían creer, que pues tampoco es un tema ahí como prudente, para no decir lógico, no es un tema prudente, porque no somos nosotros como iglesia lo que definimos qué queremos creer y nosotros le damos peso a qué es lo que queremos creer, sino que es Dios mismo, ¿no? Dios mismo, así como Él nos dio la ley y Él no le preguntó a nadie si estaban de acuerdo con la ley para ver si no. Eso es una definición de Dios, que es un ser obviamente superior y santo, que nos lleva a definir esa verdad. Otro punto que dicen como una verdad para el por qué se debe sustentar eso, es que dice que una vez tomaron la decisión, los fieles dijeron que sí y adornaron sus hogares con moños azules y blancos, como una simbología, ¿cierto?, de aceptación de aquello que estaban definiendo. Y pues el otro ya es un tema de gozo de los católicos por la Asunción de María, porque es la anticipación a nuestra resurrección, que esa es otra, creo que es de las más complicadas, porque la palabra de Dios nos dice que Cristo es las primicias, o sea, la resurrección de Cristo son las primicias, ¿cierto?, a la resurrección del pueblo de Dios. Y aquí vuelve y se traslada otra cosa que es un tema puntual de Jesús, como una de las características de María, como pues en ocasiones yo siento que se pone como al nivel de Jesús. Obviamente
vuelvo y digo, no con la definición, porque si vamos y miramos la definición que la Iglesia Católica nos da, ellos dicen, no, es Cristo y nosotros nos dirigimos a Cristo por medio de María, pero es que es como las propiedades, como aquello que se le asigna a María, en este caso, por ejemplo, que estaban diciendo que es una anticipación a nuestra resurrección, es que nuestra resurrección no se anticipa por María, sino por Cristo. Sí, porque él es las primicias, eso lo dice la Biblia. Entonces nos pueden decir, ¿de dónde sacan ustedes eso? Pues la Biblia es la que nos dice. Discúlpame porque me extendí un poquitico. No, por favor, tranquilo, Alex. No, tranquilo. Bueno, antes sí. de darle mi opinión, quiero pedir disculpas a toda la audiencia por cuestiones técnicas, ¿vale? Estaréis viendo que, por ejemplo, el audio de Alex lleva un poquito de retardo, ¿vale? Son cuestiones técnicas del Internet. Sí. Entonces, para que, por favor, no son vuestros dispositivos, no son vuestros ordenadores, es problema técnico del AI por el tema del Internet, ¿vale? Entonces, sí. Simplemente aclarar eso antes de nada. Y entonces, Alex, vamos a ver, ¿qué opino yo de este texto? Primeramente, que esta declaración que da el Papa Pío XII se sostiene sola, o sea, se cae y se sostiene sola a la vez. ¿Por qué? Porque solamente, él lo dice claramente, dice lo que ha sido definido por nosotros. O sea, es decir, lo que tú dices es muy cierto. La raíz de toda doctrina bíblica debe ser la Biblia. En cambio, este dogma, él lo deja muy claro, dice lo que ha sido definido por nosotros, por los hombres, con lo cual no tiene base bíblica por ningún lado. ¿Ok? Es una doctrina inventada y definida por los hombres sin sustento bíblico. ¿Ok? Por eso, claramente lo dices, no solamente hay que leer, sino también hay que estudiar lo que dicen, ¿no? Y ahí vemos de dónde está. No podemos, porque sí que a lo mejor puede haber mucha persona que esté en este momento en el catolicismo que piense que realmente esto está basado bíblicamente, y no. Está basado simplemente en una decisión de hombre, no está basado en las escrituras. Como decía Alex, fue algo definido por él y sus amigos, ¿ok? Por otro lado, la Biblia no afirma que María haya resucitado y haya ascendido a los cielos con un cuerpo nuevo, ¿ok? Como decía Alex, esa doctrina es falsa, es una enseñanza falsa y digna de ser rechazada. ¿Por qué? Por lo que Alex decía, y vamos a verlo más en profundidad. Mirad lo que nos dice la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 16. ¿Ok? Nos dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. El versículo 14 nos dice: pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto a él a los creyentes que hayan muerto. ¿Ok? Versículo 15 dice: les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Es decir, que los primeros que van a tener ese encuentro con el Señor van a ser los que ya han muerto desde el inicio, desde Eva y Adán, hasta que el Señor venga. Los que han muerto en Cristo. ¿Ok? Y el versículo 16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Entonces, si aquí nos está englobando, Alex, a todos los creyentes en un mismo saco, por llamarlo de alguna manera, no está diciendo con el llamado de trompeta de Dios, primero la Virgen y luego los creyentes. Aquí no está diciendo eso la Biblia. Está diciendo primero los creyentes, y nos engloban a la altura, por llamarlo de alguna manera, de Abraham, de Adán, de Jacob, como de la señora Felisa, como del señor Antonio. O sea, es decir, no hay estatus, está englobando de que primero los que hayan muerto en Cristo resucitarán. Entonces, no hay una base bíblica para poder decir que María ya haya ascendido en un cuerpo glorificado al reino de los cielos. Porque como Alex decía antes, solamente hay uno que ya tiene un cuerpo glorificado y es Cristo. ¿Vale? De los demás, nadie. Y no intentemos montarnos películas en nuestra propia cabeza. Cuando decimos nadie, no nos referimos a nadie de la fecha actual, es desde atrás, o sea, desde Adán. O
sea, Adán no ha resucitado todavía con un cuerpo glorificado, Abraham tampoco, Jacob, Lutero, Pablo, nadie. El único que tiene su cuerpo glorificado es Cristo. Y después de que Cristo venga, entonces sí recibiremos ese cuerpo glorificado, incluida la propia María. Virgen María. ¿Ok? Alex, no sé si tienes eso mismo más también, algo que sí, comentar. sí, eso mismo también lo encontramos en la primera de Corintios 15, ¿cierto? Que nos habla de la resurrección de los muertos. Solo un pedacito, lo leo también de la Reina Valera 1960, dice: mas ahora ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, que esto es clave, ¿cierto? Por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿sí? Dice también la resurrección, haciendo mención de lo que tú hablabas, de Adán y el salto hasta Cristo, ¿cierto? Entonces dice, porque así como Adán, todos mueren. Ahí es clave también. También en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. O sea, mire que, y la Biblia nos lo ratifica aquí. Para Dios, Dios es un Dios de orden, no es un tema de lo que yo piense, sino es que Dios es un Dios de orden y nos enseña por medio de su palabra que todo tiene un orden. No es por... creería yo, no es por simplemente decirnos, es que porque yo quiero hacerlo, no, o sea, es que hay un orden en las cosas y eso lo debemos entender, pues yo digo con humildad también, ¿no? Entonces dice, cada uno en su, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, ¿cierto? Y yo creo que de ahí para allá lo podemos leer todo, pero pues es clave, ahí nos dice también luego el fin. Pues bueno, Cristo las primicias en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces, lo que estábamos hablando ahora es la Biblia la que nos indica cuál es la línea que debemos seguir para no equivocarnos. Así es. Entonces vamos a cerrar esta pregunta. Entonces, ¿ascendió María al cielo con un cuerpo resucitado? No. Y no hay cita bíblica que lo respalde, ¿vale? Y como decíamos antes, María no ascendió al cielo con un cuerpo resucitado, como tampoco ha ascendido con un cuerpo resucitado a Abraham, como tampoco lo ha hecho a Jacob, como tampoco lo ha hecho David, ni los apóstoles. El único que ha ascendido hasta el momento con un cuerpo resucitado al cielo es nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Sí. Eso que quede Sí. claro ahí. Vale. Sí. Hay otro tema ahí, discúlpame, porque nos dicen que nosotros leemos en la Biblia que Dios pide honrar al padre y a la madre, ¿no? Y eso se toma como una posición para hacer esto que estamos diciendo, de llevar esa veneración que ya explicamos la semana pasada, que no tanto como veneración, porque ya se vuelve más una adoración y cada quien en su corazón pues tiene que evaluar eso para no poner nosotros algo en boca de alguien que no sea así, pero pues ahí sí cada uno tiene que sentarse, mirar, analizar qué es venerar, qué es adorar y revisar si lo que él está haciendo es adorar o no, ¿cierto? Pero nos dice que la Biblia en Éxodo 20:12 nos pide que se honre al padre y la madre, y esa honra que Dios nos pide a cada uno de nosotros para nuestros padres y nuestras madres, se la traducen a Cristo, y estoy totalmente de acuerdo. Yo estoy seguro que Cristo también honró a su padre y a su madre, perdón, a tal punto que él mismo se sujetó, ¿no? A José y a María, y lo vemos que de niño él se pierde y le llaman la atención y él se sujetó, y la palabra de Dios no lo menciona adicional también. Pero eso no tiene que ver con que se haga algo adicional, ¿no? Algo adicional ahí junto a esa creencia de que por esa razón Cristo tuvo que haber hecho esa excepción con María, Dios Padre, digamos que tiene un orden y él no lo cambia, ¿no? Eso es básicamente. Sí, es lo que dice Alex. No debemos de confundir el mandamiento que Dios nos da, que es honrarás a tu padre y a tu madre,
que una cosa es honrar a tu padre y a tu madre y otra cosa es idolatrar a tu padre y a tu madre. Honrar es lo que pide Dios, idolatrar, así sea tu madre o tu padre, es algo que Dios detesta. ¿Ok? No es lo mismo el honrar que el idolatrar. Listo, entonces vamos por la siguiente y la última. Pregunta, ¿es María quien intercede por los creyentes? Entonces, la última afirmación errónea que enseñan los círculos católicos acerca de María es que es intercesora ante Dios por los creyentes. ¿Sí? Es muy común escuchar en las personas que son católicas, que asisten a la Iglesia Católico-Romana, argumentos como que María es como que por María ser la madre de Jesús, tiene esa mayor cercanía con Cristo, ¿no? Y que por eso los creyentes deben de orarle a María para que ella interceda ante Cristo. Alex, ¿qué opinas? Sí, básicamente es quitarnos un privilegio en el cual Cristo nos ha dado por medio de su muerte, ¿no? La palabra de Dios también explícitamente nos dice que es Cristo el que intercede por nosotros. Entonces, creo que también es dándole un paso, un nivel, llevándola más allá. Y sin más, yo diría, pues vamos a la Biblia, ¿no? En Romanos 8:34 nos está hablando precisamente de eso. Nos dice que somos más que vencedores desde el 28, obviamente vamos a leerlo, solo desde el 33 para dar un poquito de contexto, pero también les pedimos nuevamente, ustedes entren y hagan la lectura. Nos dice en el 33, Romanos 8:33 de la Reina Valera, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Él está a la diestra del Padre. ¿Ya? También es importante porque cuando dice, si yo digo que Cristo está a la diestra del Padre, alguien puede pensar, bueno, sí, pero es que la Virgen está a la diestra de Cristo. Y ahí tendríamos que también debatir eso. Pero eso ¿de dónde lo sacamos? Que la Virgen está a la diestra de Cristo. Porque yo lo escuché, que son dichos. Sí, okay, vale, eso sí. No, para allá iba. Es que yo leí porque dirá pues la persona, no, pero es que la Virgen está sentada a la diestra de Cristo, que eso fue lo que leí también en la investigación que hice, para no puntualizar páginas ni nada, pero lo leí ahí en varias páginas. Entonces se basan en el versículo donde Salomón manda traer una silla para hacer que su madre se siente a la derecha de Salomón, ¿cierto? Entonces, pues es un tema totalmente aparte porque la palabra específicamente habla de Salomón, no está hablando de Cristo, y aparte de eso, tenemos que recordar que los evangelios también nos muestran cuando los apóstoles le pidieron específicamente, Jacobo y Juan le piden a Jesús que uno se siente a la diestra y el otro a la izquierda, ¿sí? Y Jesús les dijo claramente que eso no les iba a ser permitido porque eso estaba reservado para unas personas y que era el Padre el que definía eso. No era él, ni que era el Hijo, soy yo. Es el Padre el que ya lo tiene definido para algunas personas. Entonces tampoco es válido eso. Claro, exactamente. Es lo que dice Alex. Es el que intercede por nosotros con el Padre es el propio Señor Jesucristo. Incluso el Espíritu Santo, que no nos olvidemos que el Espíritu Santo es Dios, ¿vale? Lo hemos dicho en muchas enseñanzas. También intercede por el creyente, también tiene esa labor de intercesión. Y lo dice la Biblia, en Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ok? Entonces, es decir, si está intercediendo por nosotros Jesús, que es Dios, que es el propio Dios, si está intercediendo por nosotros el Espíritu Santo, que es Dios, que es el mismo Dios, ¿cómo vamos a
rebajar, vamos a llamarlo de alguna manera, a bajar el nivel de pedirle a María que interceda por nosotros cuando tenemos acceso a una intercesión del mismísimo Dios. O sea, sería algo ilógico, ¿no? Sería, no sé, como en lugar de cuando uno va a pedir trabajo, en lugar de pedirle, en lugar de ir a pedirle trabajo al jefe de la empresa, pues va uno a pedirle trabajo al empleado que trabaja en la empresa. O sea, no tiene lógica, no tiene potestad el empleado para darte un puesto de trabajo, quien tiene la potestad es el jefe. Pues de esto es un poquito igual, ¿no? El símil. Si es el mismo Señor Jesucristo que es Dios, si es el mismo Espíritu Santo que es Dios el que intercede por nosotros, ¿por qué el ser humano debe de buscar una intercesión? Primeramente, que no existe, y segundo, en María. ¿Sí? Que a nivel que lo que dice Alex, que como que mucho creyente católico puede llegar a pensar que está a la derecha de Jesús, pero es que la Biblia no nos indica eso, ¿ok? Y la Biblia no nos indica que María pueda tener mayor peso que Pablo o mayor peso que Abraham. O sea, la Biblia no nos indica eso. Y es una opinión mía, yo no sé, Alex, qué opines. Es decir, cuando dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿vale? Murió por el pecado de toda la humanidad. Dentro de cuando nos referimos a toda la humanidad, está incluida María. Y está incluido Pedro, y estás incluido tú, y estoy incluido yo. Quiere decir que estamos todos al mismo nivel porque Jesús muere de una manera por igual por todos. Entonces, ¿por qué buscamos la intercesión a la Virgen o al Papa? O si la Biblia es clara, la intercesión es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mismo Dios. ¿Ok? No sé si esto queda claro. Sí, Alex. totalmente de acuerdo. Digo, para ponerlo, digamos, en un peso, porque las personas pueden decir, sí, no, pero es que si yo tengo un amigo en una empresa y él me ayuda, entonces obvio es loable y es posible. Sí, es loable y es posible. Lo que estamos diciendo en este momento es que si tú conoces al dueño de la empresa y eres muy amigo del dueño de la empresa, no creo que vayas a pedirle a un amigo tuyo que está en esa empresa que vaya donde el dueño de la empresa y le pida a ti por eso. Seguramente lo estamos queriendo poner así de fácil. Así de fácil. Espera que le voy a echar más pimienta. Pero es que resulta que vas a ir a pedirle trabajo al dueño de la empresa que resulta que es tu padre. Eso te iba a decir, tal cual, me quitaste la palabra. Eso te iba a decir, eso es más complicado. Eso es como que yo le diga a le mande a decir a mi papá con, no sé, pues con mi hermana o con el otro. Yo cuando mis hijos hacen eso, yo le digo, bueno, ¿y por qué no viene él mismo y me lo pide? Yo le digo, pues dile que venga y me lo pida, ¿no? Es para mí, inclusive no es una molestia, más bien me siento triste porque digo, mi hijo no tiene la confianza para venir y pedirme algo. ¿Por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal para que él no tenga la confianza de acercarse a mí? Entonces, cuando defendemos una posición, tenemos que tener cuidado con eso que estamos diciendo entre líneas, porque ¿qué piensa Dios de ti si Él dice, yo di a mi hijo para que muera en la cruz por ti, para que tú tengas entrada directa a mí? Eso fue lo que hizo Cristo al morir. Rasga el velo, nosotros ahora tenemos entrada directa a la presencia del Padre, pero aún así no queremos, ¿sí? Eso fue lo que hizo. Mire que eso es muy delicado, porque eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, ¿cierto? En el desierto, cuando Dios les habló, ellos sintieron tanto miedo, ¿cierto? Por el pecado que tenían, que le dijeron a Moisés, no, es mejor que tú vayas y hables con él, no hablemos más nosotros directamente porque moriremos, ¿cierto? Entonces, miren, o sea, es que hay unos detallitos ahí que son, como decimos nosotros acá, los que enamoran, ¿no? Porque es meter a esa persona ahí en el medio. Lo que está diciendo es que nosotros no tenemos una relación de confianza y cercana con nuestro Padre, ¿cierto? Y ese tema es, digo yo, que para prestarle atención, cada persona que está escuchando, piensa, medita eso, y que es lo que te estamos dando a pensar,
pero adicional te lo estamos justificando con la Biblia, ¿no? Ujú. Acá viene, quiero hablar de Marcos para no dejarlo así como volando. Sí. Marcos 35, 10:35, y nos dice, básicamente lo que estamos buscando está en el 40, que nos dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Ya Jesús dijo que ya había unas personas para lo que eso estaba preparado. Ahora ya, si tú quieres pensar que esa persona es María, bueno, listo. Pero pues la Biblia no lo dice, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿puede ser ella? Sí, yo no estoy diciendo que no puede ser ella, pero hoy yo no tengo 100% claro porque la palabra de Dios no me lo dice. Hay que esperar a que estemos allá y seguramente pues ahí nos daremos cuenta. Lo otro que estábamos diciendo también lo podemos ver en Romanos 4:12, no lo tenía en el estudio, pero creo que podemos irlo a buscar porque Jonathan lo mencionó, ¿cierto? Romanos 4:12, bueno, ahí habría que leer todo el 4, porque nos hablan ahí de la justificación por medio de la fe. Después nos Les hablan dejamos ahí como tarea que lean el completo y tú le das ahí sí. el adelanto del 4:12. Sí, si quieres me vas ayudando ahí mientras yo lo busco acá para Tranquilo. buscar y hablar puntualmente de lo que vamos a Tranquilo, hablar. Alex, velo buscando tranquilamente y yo voy a ir dando mi conclusión con este tema, ¿vale? Entonces, yo voy a concluir diciendo que la labor de intercesión por el creyente, ¿vale? Es algo reservado completamente a la Trinidad, ¿vale? Reservado a Jesús, reservado al Espíritu Santo, reservado al Padre, y que María no tiene ninguna labor en este sentido. Importante que eso quede claro. Lo estamos enseñando con la Biblia por delante, con la Biblia abierta, con lo que la Biblia dice, ¿vale? No son opiniones de hombre, porque lo que yo siempre digo, no os dejéis guiar por lo que un hombre opina o lo que un hombre dice, si no contrastáis la información con la Biblia, ¿vale? Si lo que nosotros estuviéramos enseñando fuera contrario a la Biblia, no nos hagáis caso, omitir lo que estamos enseñando. Ahora, si lo que estamos enseñando va acorde con lo que la Biblia dice, es momento de examinar tu creencia, de examinar lo que opinas y ver si realmente estás guiándote por el camino correcto. Alex. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que nosotros siempre tenemos que buscar sobre esa base de la palabra de Dios para no desviarnos como les decía anteriormente, y que nuestra creencia siempre esté enfocada en lo correcto. Dios a través de los siglos nos ha dejado muchos ejemplos, ¿sí? Y yo creo que eso lo dijimos como en las primeras sesiones, y es que Dios dejó la Biblia como ese manual, esa guía para que no nos perdamos. Y la palabra de Dios no nos muestra un ejemplo, sino muchos. Los cristianos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, tuvieron que mostrarle a la iglesia cómo se debía orar, cómo se debían acercar, qué estaba bien, qué estaba mal, ¿cierto? Nosotros podemos ver que de las últimas menciones que la Biblia tiene acerca de María y de los hermanos de Jesús, que ya lo hablamos, fue en Hechos 1:14, ¿cierto? Ahí es la última vez donde la Biblia se refiere a María y a los hermanos de Jesús puntualmente. De ahí para allá ya la Biblia no habla más de María específicamente. ¿Por qué? No sé, el Espíritu Santo, Dios sabrá el por qué, ¿cierto? Pero eso nos debe también llevar a pensar que hay algo ahí que nosotros tenemos que estar pendientes y revisar para no irnos a desviar, no porque María no tenga la importancia, eso no es lo que estamos queriendo decir. Obviamente, ya eso lo dijimos en la pasada, pero yo creo que no sobra resaltar, obviamente María es una mujer especial, ¿cierto? Especial como
como tú, el que estás ahí diciendo yo creo en Jesús y le entrego mi vida a Dios, especial como todos los ejemplos que la Biblia nos muestra y todas aquellas personas que de ahí hasta esta época y hasta que Dios escoja, venga y recoja su iglesia, ¿cierto? Todos van a ser especiales y el mismo Jesús le dijo que todas esas personas son importantes, pero que cualquier justo, parafraseándolo, ¿cierto? Va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, ese es el amor que Cristo, que Dios nos quiso que nosotros entendiéramos por medio de Cristo. Por eso su palabra dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, y eso no lo podemos olvidar. Hablé de esto y la verdad se me pasó que era lo que les iba a decir de Romanos 4, pero... Romanos 4:12 dice que ibas a buscar. Sí, Romanos 4:12, ya lo tengo aquí, pero no recuerdo cuál era el apunte. Dice, y padre de la circuncisión, pues no está hablando de Abraham, pero aquí nos está hablando de la fe. Pero es que tú dijiste algo puntual y la verdad, yo dije, eso es Romanos 4:12 y después se me olvidó, pero no sé con qué lo iba a hilar. Pero es bueno que lo leamos todo, porque ahí nos están hablando de Abraham y nos está hablando de la importancia de la fe que tuvo Abraham, porque el mismo Abraham aún creyó en Cristo y por eso se le fue contado por justicia, porque Dios le mostró todo lo que iba a venir a Abraham y él también creyó en Cristo. O sea, ni siquiera Abraham fue el tema de obras, dice que la fe que él tuvo le fue contado por justicia, pero yo lo iba a ir a hilar con un comentario que tú hiciste y qué pena se me olvidó, pero les recomiendo que lo lean, porque ya es bien importante tenerlo claro también ahí. Perfecto. Yo voy a finalizar, Alex, voy a cerrar tema ya, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir para finalizar? La enseñanza que la Iglesia Católica realiza sobre María es muy peligrosa. Es una doctrina que si se sigue al pie de la letra de como ellos enseñan, te puede llevar al infierno. Te puede llevar a la condenación eterna. Entonces es momento de que abras los ojos. Mira que para Dios no existen las casualidades. Si tú estás viendo este vídeo es por algo, ¿ok? Entonces analiza, mira las citas que hemos hablado, estudia, ¿vale? Y reflexiona sobre lo que estás tú haciendo con este tema, ¿vale? Constantemente se le atribuye a María unas cualidades y unos atributos que solamente le pertenecen a Cristo, exclusivamente a Cristo. ¿Y esto cómo se le llama? Esto se le llama idolatría, ¿vale? Y la idolatría es condenada por Dios constantemente a lo largo de las enseñanzas. Entonces, finalizo. La Biblia nos permite concluir de María que María no es corredentora, María no es intercesora y María no nació sin pecado. Y yo le agregaría la primera pregunta que vimos la semana pasada, que es María tampoco es virgen, por siempre virgen. Entonces, yo con esto quiero finalizar tema. Ahora le doy paso a Alex para que haga su conclusión y cierre, pero es muy importante lo que Alex decía antes. Hay que admirar la fe de María, pero también admira la fe de Abraham, la fe de Jacob, la fe de Pedro, la fe de Pablo, ¿ok? Pero con todo lo demás que la Iglesia Católica Romana le quiere atribuir a María es un gran error. No está basado bíblicamente y lo que te decía antes, cuidado, porque si sigues corrientes falsas te pueden llevar al mismísimo infierno. Alex. Sí, de acuerdo, es tremendamente delicado este tema y hay que revisarlo en el corazón, como les dijimos anteriormente, para cerrar este asunto. Y es porque nosotros sabemos llenar nuestro corazón de ídolos, ¿cierto? Y lo decíamos en un principio, porque la persona nos dice, ¿por qué tanta reticencia contra María? No es una reticencia contra María, es el cuidado y el celo que debemos tener hacia dónde dirigimos nuestra adoración, ¿cierto? No porque nosotros lo estemos diciendo, no porque la Biblia nos dice. La Biblia nos dice desde los primeros capítulos de la Biblia hasta el final, nos está diciendo que la adoración nos está enfocando, la adoración se dirige siempre a Dios. Entonces, cuando vas a la iglesia, yo te llamaría, mira hacia alrededor
y mira cómo la gente se está dirigiendo hacia María. Y te vas a dar cuenta, ¿cierto? Míralo con ese pensamiento crítico, ¿cierto? No por lo que te estamos diciendo, míralo, porque es que cuando uno se encierra a defender su posición, uno pues tiene esa necesidad y tiene esa inclinación a decir, esto es lo mío y yo lo defiendo, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo acá es, lee la Biblia, analiza lo que te estamos diciendo y, si tú, y vas a concluir que es una adoración lo que estás haciendo y no una veneración, ¿cierto? Yo no diría nada más, porque ya de aquí para allá es creencia. Yo creo que lo hemos mostrado ampliamente. La gente, yo no creo que sea la última vez que escucha esto. Las personas que están viendo este video, y si es el primer video que ves, te pedimos que vayas al canal y mires el otro video también para que tengas un contexto general y tengas muchas otras citas. Yo creo que nosotros podríamos extendernos más con este tema. Podemos hablar del rosario también. Si ustedes quieren que hablemos de este tema, escríbelo también ahí. Yo siempre hago ahí, sí. Jonathan, discúlpame. No, por favor, Alex. Haz la pregunta. Haz la pregunta y nosotros desarrollamos el tema, porque sé que pueden quedar muchas dudas, ¿cierto? Entonces podemos seguir profundizando, porque no es solo esto lo que está mal, ¿cierto? Entonces, si quieres saber más, escríbelo y lo seguimos desarrollando. Así es, perfecto. Pues ahí ya quedó la invitación por parte de Alex. O sea, sabéis que tenéis todos los canales abiertos y nosotros somos meros conductores de la palabra del Señor y estamos puestos en el pueblo de Dios para edificarlo y para dar las enseñanzas que Dios nos tiene en su palabra. Entonces, meros conductos, meros extensiones de la mano de Dios para que la palabra sea predicada. O sea que nada más, Iglesia, nos quedamos sin tiempo, como siempre, corriendo, pero bueno, espero que este tema de la Virgen María haya quedado claro, haya quedado conciso, haya quedado bien entendido, bien masticadito. ¿Vale? Y si Dios lo permite, en 8 días vamos a empezar un nuevo tema que vamos a desarrollar en varios programas y es el tema de las sectas. ¿Vale? Vamos a ver qué son las sectas, por qué se realizan las sectas, cuántas hay, cuál es la diferencia entre secta y religión. Vamos a ver todo esto y vamos a empezar a profundizar en algunas de ellas, en las más importantes. ¿Vale? Vamos a ver en programas adelante los testigos de Jehová, vamos a ver más adelante los mormones. Ahí hay cositas que vamos a ir viendo, ¿vale? Porque es importante saber diferenciar, saber por qué se crean las sectas y hoy en día la verdad que su número está creciendo desorbitadamente y hay que tener también mucho cuidado con eso. Así que os emplazo a dentro de 8 días, miércoles, 8:30 de la tarde, a nuestro siguiente programa de ¿A dónde iré? Con el tema sectas. Y los que nos queréis acompañar en nuestro servicio dominical, recordad, domingo 5 de la tarde. Alex, pues queda en ti el testigo para despedirte. Nada más, sin más que decir, gracias a Dios por este tiempo. Espero que Él sea colocando en nuestro corazón esa semilla y permitiendo que nosotros seamos una buena tierra para que dé fruto, ¿ya? Nos vemos en 8 días con la ayuda de Dios y nada más, muchas bendiciones. Eso le pido a Dios para ustedes. Así es. Iglesia, muchas gracias por acompañarnos, por vuestra fidelidad. Recordad compartir este mensaje con vuestros contactos, con vuestros amigos. Importante que la palabra llegue a cada persona. Y por lo demás, nada, feliz resto de semana y nos vemos en 8 días, Dios mediante. 8 días. Bendiciones para todos. Cuidaros. Chao, chao. Chao, chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.